Hey, ¿qué pasa? Soy Raúl Breaker del Club de los Poetas Honestos y en este vídeo os voy a hablar sobre el papel del Bitcoin en la cada vez más en alta economía vietnamita. Es broma, esto no es un canal de economía. De momento, voy a hablaros sobre uno de mis poemas favoritos, Aullido, de Allen Ginsberg. Allen Ginsberg. I don't like the tough bananas that are up in Guatemala Bank fine. I don't like KGB Gulag concentration camps. No voy a enrollarme mucho a hablar sobre Allen Ginsberg, que ya le dedicaré un vídeo porque el poema es bastante largo y me gustaría comentar algunas frases y estrofas. Aunque me va a ser imposible no hablar del autor porque el poema se refiere a su contexto inmediato y a él. Esto es así. Por cierto, si os apetece leer mis poemas, así como enteraros de cuando subo vídeo, de cuando me dan algún premio, que suelo comentarlo por ahí, seguidme en Instagram. Y yo os digo que para cualquier cosa, para cualquier mensaje, propuesta de vídeo o lo que sea, ahí os recibiré encantados y creo que es el método más rápido y mejor. Este poema fue escrito en 1956 y publicado un año más tarde, en el 57, bajo su colección de poemas Aullido y otros poemas, y se considera una de las tres obras fundamentales de la Beat Generation, junto con En el camino, de Jack Kerouac, y El almuerzo desnudo, de William Burroughs. ¿Pero qué es eso de la Beat Generation? ¿Quiénes son esos pavos? Breaker, ¿no nos ibas a hablar sobre la economía de Vietnam? Os lo explico rápidamente. Beat Generation se refiere a un grupo de escritores que operaron en los años 50, así como al fenómeno social sobre el cual escriben, social y cultural. La palabra beat es extraída de la expresión beat down, que en inglés viene a significar algo así como abatido o cansado. Pero como me dijeron que no me creyese todo lo que leo en internet, le voy a preguntar a mi compañero de piso, que estudia filología inglesa. ¡Manuel! Bueno, parece que no está en casa. Le voy a enviar un audio. Hey Manu, crack, ¿qué pasa? ¿Es cierto que beat down significa en inglés abatido o cansado? Wow, qué rápido, me ha respondido. ¿Qué pasa, chulo? Sí, amo, beat down es eso, abatido, aniquilado, algo así. Pensé que iba a tener que ponerle subtítulos, es de Badajoz. ¿Me haces la cena? Algunos elementos característicos de este grupo son el rechazo de los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, la defensa de la libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en la posterior contracultura o movimiento hippie. ¿Los padres del hippismo? Bueno. Pero volviendo a lo que nos atañe, tras la publicación de Aullido, la editorial City Lights fue demandada por difundir literatura obscena. Posteriormente en el juicio, el juez dictaminó que no era obsceno. Debemos tener en cuenta que la idiosincrasia estadounidense en los años 50 era de ultraconservadurismo, caza de brujas, y de repente viene Allen Ginsberg que nos está hablando sobre follar y meterse droga. Y una de las frases por las que el poema venció el juicio fue la siguiente. Os la leo. La descripción de actos sexuales o sentimientos en el arte y la literatura es de suma importancia para una sociedad libre. Ahí lo llevas. La primera escritura del poema quedó demasiado forzada por parte del autor, demasiado académica, así que un colega suyo le dijo que lo escribiese desde el corazón. Y así fue. En una posterior reescritura, la voz del autor quedó plasmada de una forma mucho más espontánea. Por cierto, si habéis llegado hasta aquí, os recomiendo que antes de seguir leáis el poema, que lo podéis encontrar en internet en 20.000 millones de páginas. Simplemente buscáis Allen Ginsberg, poema Aullido y os va a aparecer en, ya os digo, 20.000 millones de páginas web. Según el mismo autor, este poema está inspirado en la vida de Harold Solomon, otro miembro de la Beat Generation al que Allen conoció en un psiquiátrico, aunque en el poema se entrecruzan varias vidas de diferentes autores, el mismo Allen entre ellas. Quiero dejar claro que un mero análisis literario o mi mero análisis literario no sería suficiente para desentrañar la maquinaria de este poema, ya que guarda una atmósfera que no se puede explicar, hay que sentir. ¡Poesía! Bueno, como me imagino que ya os lo habréis leído, pues voy a hablar del poema directamente. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, así arranca este poema.
Y es que este escrito representa un aullido que convoca a los locos por vivir frente a las puertas de lo establecido, de lo rancio y conservador para derribarlas. Plasma en sus versos la historia de los que se atrevieron a vivir con las venas abiertas y el corazón sobre la piel. Envuelve con una aura épica historias corrientes, pero también de lucha, de sacrificio y de rebeldía. Y cito textualmente, quienes fueron expulsados de las academias, es decir, quienes por subvertir o cuestionar la cultura establecida quedaron fuera del sistema. En este poema también se crean imágenes surrealistas a partir de viajes con LSD, que por cierto fue una droga muy utilizada por la Beat Generation. Cita a dioses, elementos exotéricos, ángeles mahometanos, la tragedia luminosa de Blake, la antigua conexión celestial al dinamo estrellado de la maquinaria de la noche. Nos habla de Moloch, una divinidad canánea que aparece en la Biblia. Ginsberg nos induce a una catarsis bajo el lienzo de la desolación, el éxtasis, la sexualidad, las drogas. Quienes se jodieron sus vellos púbicos al volver de Laredo con un cinturón de marihuana para New York, sólidos peyotes de los vestíbulos, quienes copularon exácticos e insaciables con una botella de cerveza, un novio, un paquete de cigarrillos, una vela y se cayeron de la cama, y continuaron en el suelo por los pasillos y terminaron desmayándose en la pared con una visión del último coño, y llegaron a eludir el último atisbo de conciencia. Es una puta pasada de poemas. Si no lo habéis leído, ya lo estáis leyendo. Nos habla incluso sobre conspiraciones y lavados del cerebro por parte del gobierno, quienes reaparecieron en la costa oeste investigando el FBI, en barbas y pantalones cortos con grandes ojos pacifistas atractivos en su oscura piel, entregando incomprensibles folletos. Encontramos también en el poema a Poe, a San Juan de la Cruz y a Plotino. Y fijaos que el poema no se enmarca dentro de ninguna forma lírica o estructura clásica, es más, carece de un lenguaje preciosista o estilizado. Utiliza un lenguaje coloquial que todo el mundo puede entender, a pesar de sus figuras retóricas que son un tanto barrocas. Sobre todo lo que me interesa del poema es lo que comenté antes, la atmósfera, que nosotros, sin haber vivido su contexto histórico ni vivir en Estados Unidos, casi podemos sentir, oler y hasta palpar las sensaciones que nos intenta transmitir. El olor a coche durante el viaje, el calor picando en México, lo etílico, los apartamentos sórdidos de los que nos habla, los barrios marginales, los intercambios de droga. Sin duda, uno de los puntos fuertes del poema es su atmósfera. Y poco más que decir, bueno, mucho más que decir, pero prefiero que seáis vosotros quienes leáis el poema y extraigáis sensaciones y sentimientos. Y nada, pues si os ha gustado este vídeo no dudéis en darle a like, en compartirlo, en suscribiros y espero que disfrutéis mucho de este poema, el cual nos habla sobre una generación, pero también nos habla sobre una sociedad. Salud y mucha poesía. $200 billion inflates world war. In United States every year and they're asking for more. Russia's got us marching tanks and laser planes. Give or take 50 billion we can blow up everybody's brains. Tyranny in Turkey or Korea 1980. I don't like right-wing death squad democracy.